Dice así la bendita palabra del Señor en la primera carta a los Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Hermanos, frecuentemente se caricaturiza una enseñanza bíblica cuando no se entiende correctamente o cuando se recibe, como tiempo atrás lo hicimos, sin ningún filtro, como una verdad bíblica, simplemente porque es enseñada por un tercero que se identifica como un ministro de Dios. Y al recibir esa enseñanza, no nos tomábamos el trabajo de ver si esto realmente era así por la palabra del Señor. Y lo que sucede es que, como lo mencioné, frecuentemente una enseñanza bíblica termina finalmente caricaturizada, o sea, deformada en su mal entendimiento. Por ejemplo, algunas sectas pseudocristianas y también tristemente algunos grupos evangélicos, especialmente de corte pentecostal, por ejemplo, enseñan que las hermanas no deben ponerse pantalón. ¿Y por qué? Porque en Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahora, toman este texto, no lo entienden en su contexto, en su momento histórico, ni en el momento de la historia de la redención, y simplemente dice, ahí dice, no vestirá la mujer traje de hombre. ¿Cuál es el traje del hombre y la diferencia del traje de la mujer? Y en un rápido interpretación, entonces dice, mujer, falda, hombre, pantalón. Entonces las mujeres no pueden usar pantalón y finalmente terminan en esta enseñanza. Ahora, esto es una caricaturización de la enseñanza. Claramente la enseñanza lo que estaba dando es que hay una distinción dentro de lo que Dios en su creación hizo al hombre y a la mujer, y esa distinción aún se mantiene en su vestir, pero específicamente aquí este llamado a no vestir y no usar las vestiduras que eran propias en su tiempo del hombre y de la mujer tenía que ver con otros aspectos de pudor. Los hombres y las mujeres utilizaban una túnica, y los hombres cuando iban a hacer trabajos fuertes, pues lo que hacían era recogerse la túnica y amarrársela para que no se les enredara en medio de los trabajos fuertes. El llamado entonces a no vestir la mujer como hombre era precisamente a no exponer su cuerpo al adoptar la forma de la vestidura del hombre. O sea, esto es una caricaturización de una enseñanza bíblica que simplemente por la tradición de un grupo, dentro de esto incluidas algunas sectas y como lo mencioné tristemente algunos grupos pseudoevangélicos, se toma, no se va a la palabra del Señor, no se estudia y se asume como que esto es verdad. Otro ejemplo, por ejemplo, es el abstenerse de abrir el huequito para los aretes en las niñas al considerarlo un pecado. ¿Por qué? Porque Levítico 19:28 dice, no haréis rasguño en vuestro cuerpo. Y aunque el texto continúa diciendo, no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, lo cual pone esa prohibición en un contexto específico, pues simplemente se asume como un mandato por una tradición sin sustento escritural dentro de un grupo evangélico. Entonces, estoy dando dos ejemplos para partir de esto que estoy afirmando. La caricaturización, la deformación en la práctica, en algo que se asume como verdad de algo que está escrito en la palabra de Dios, pero que simplemente se recibe sin filtro y se malinterpreta y se aplica incorrectamente. Ahora, sobre esta parte de hacer rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, claramente estaba condenando las prácticas idolátricas y paganas que se tenían en la época, en donde se sajaban el cuerpo para invocar a sus dioses, o aún se sajaban sus cuerpos con respecto a una relación con personas que ya habían fallecido. Ahora, sobre estos dos ejemplos y sobre esto que tristemente pasa, hay algo muy similar con lo que sucede con este texto de 1 de Tesalonicenses 5:16. En donde se caricaturiza este llamado a estar
siempre gozosos, especialmente por aquellos que se han desviado por el evangelio de la prosperidad o por líneas carismáticas que enseñan falsas doctrinas como la palabra de poder o el declarar. Quienes se han desviado por estas falsas enseñanzas, quienes torpemente creen estas supersticiones como las que acabo de describir, piensan que el mandato a estar siempre gozosos implica negar toda situación difícil que se esté viviendo y cualquier expresión que implique dolor, cualquier expresión que implique preocupación o incluso congoja ante una situación adversa. Y este es un ejemplo también de una caricaturización, en este caso de este texto, de estar siempre gozosos. Probablemente usted mismo o haya tenido la oportunidad de compartir con personas que se profesan a sí mismos creyentes dentro de estas líneas que de pronto alguien manifiesta o uno lo ve. Yo lo he tomado como ejemplo en varias oportunidades, en enseñanzas, que alguien ve de pronto estornudando o lo ve congestionado y uno le dice ¿tienes gripa? Y la sola aceptación de que de pronto esté enfermo es algo que niegan, es como si estuviese mal, y expresiones que nos producen un poco de risa, pero que son vergonzosas por la ignorancia y el torcimiento de la escritura, como decir yo cancelo esas palabras, o yo me declaro sano, o eso no es para mí, básicamente en un malentendimiento de cuál es el estado que debe estar el creyente, y como si una expresión de dolor o una expresión de preocupación o lo que brota en medio de la adversidad y de la congoja fuera algo que definitivamente no pertenece a los creyentes. Pero estar siempre gozoso no es esto, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo cuenta, por ejemplo, de los mismos tesalonicenses a quienes está escribiendo esta carta. En 1 Tesalonicenses 1:6, devolvámonos unos capítulos más, este texto ya lo expusimos. El mismo Pablo cuenta de los mismos tesalonicenses lo siguiente. Dice en 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros, describiendo el momento en que recibieron el evangelio y creyeron en el Señor Jesucristo, dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿En qué sentido? Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea, no se puede negar. Estaban en medio de gran tribulación. No, Pablo, no digas eso, cancelamos ahora mismo, no, somos más que victoriosos. Y sin embargo, estaban teniendo persecución, tribulación. Recuerden que Pablo tuvo que ser sacado por los mismos hermanos recién creyentes porque estaba peligrando su vida en la persecución que venían haciendo, sobre todo lo que significa el evangelio de la salvación por la gracia de Dios mediante la sola fe en el Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 12, versículo 15, en un contexto donde Pablo llama al creyente al amor fraternal y a la empatía con los demás, como parte de ese llamado que tenemos de Dios de ser luz en el mundo y acercarnos a las otras personas, dice allí en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No, llorar con los que lloran. Y unas líneas atrás dice en el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así que estar siempre gozosos no puede ser caricaturizado como lo han hecho estos grupos que han abrazado todas estas creencias místicas, supuestamente el triunfo del cristiano, como si la adversidad, el dolor y lo que realmente se siente en esos momentos de aflicción es algo que se debe negar, inclusive a través de estas expresiones que solamente se dan de dientes para afuera. Eso es una caricaturización, eso es una deformación. Estar siempre gozosos no se trata de una prohibición de las emociones humanas que sinceramente brotan del dolor,
o del sufrimiento, y tampoco de su ocultamiento con frases de victoria que solo son una caricatura grotesca de lo que significa estar gozoso a pesar de las circunstancias difíciles. Estar siempre gozoso se traduce literalmente: alégrense en todo momento. Alégrense en todo momento. Que por cierto, y hago aquí un paréntesis, una curiosidad, William MacDonald cuenta que estar siempre gozoso, este texto en griego es el texto más corto que hay en su idioma original. En castellano es Jesús lloró, pero en el griego este es el texto más corto. Es un mandato a estar alegres en todo momento. Cierro ese paréntesis que me llamó la atención en el estudio. Estar siempre gozoso, si hiciéramos una traducción literal, es alégrense en todo momento, lo cual implica un mandato: alégrense. En la traducción nuestra dice estad, y ese mandato implica tener una capacidad, y es una capacidad que radica, como alguien bien lo describió, ¿en qué radica? Poder estar gozoso en todo momento, aún en la adversidad, aún en el dolor, en medio de las circunstancias difíciles, en la tragedia, en las circunstancias que producen lágrimas. Es una capacidad que radica en una confianza profundamente arraigada en el amor que Dios ha tenido por nosotros en Cristo Jesús, en su poder a favor de los suyos y en su providencia que obra en todas las cosas de acuerdo con su plan perfecto, eterno, que tiene para su propia gloria y que nos incluye a nosotros. Así que nosotros podemos ver aquí un mandato que se radica en una capacidad que ya tenemos, pero esa capacidad que ya tenemos está arraigada en la confianza profunda que está en algo que es fuera de nosotros, que es Dios y la relación que nosotros ahora tenemos con Dios. Por supuesto que no nos vamos a alegrar por el ser amado que ha partido, no nos vamos a alegrar por la mala noticia que hemos recibido, no nos vamos a alegrar en medio de los problemas que saltaron de la nada. Nosotros trascendemos a esa situación, y el poder de alegrarnos y el mandato que alegramos radica en ¿qué? En algo que está más allá de lo que estamos sintiendo y que es real y que no se trata de ocultarlo. Radica en la relación que tenemos con Dios y en los atributos excelsos de Dios. Él nos ha amado en Cristo Jesús. Sabemos que tenemos su favor. Sabemos que Él es todopoderoso y que tiene el control de todas las cosas para llevar a cabo sus propósitos para su propia gloria, en los cuales nosotros estamos incluidos. Allí radica el poder. Y el texto clave, Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas. La circunstancia difícil, cómo está difícil el negocio, esta situación, esta tragedia, todas las cosas. Pero me duele, me saca lágrimas, sí. Pero conforme a la palabra del Señor son instrumentos que en el poder de nuestro Dios y en su control providencial a los suyos usará para un propósito eterno, que no es pintarnos una sonrisa, sino que son cosas más gloriosas, eternas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo decía de sus propias aflicciones: quiero que sepáis, hermanos, escribiéndole a los filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, tremendas, súper difíciles, cárceles, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo, pero tu situación es precaria. Sí, pero mira esto. Es algo que trasciende aún a lo que Pablo mismo sufría, y por eso podía estar gozoso.
Sin dudas, estar gozoso no significa negar, disfrazar o condenar las fuertes emociones que experimentamos ante la adversidad. Pero el creyente, nosotros, debemos dar un paso más allá sobre el fundamento sólido de nuestra relación con Dios en Cristo Jesús y de todos sus atributos excelsos que nos impulsan a confiar en Él y saber que Él hará, y por lo tanto gozarnos porque sabemos que Él cumplirá su propósito. Sabernos reconciliados con Dios en Cristo Jesús, sabernos amados por Él según sus propósitos eternos, y a la vez saber que Él es justo, que Él es bueno, que Él es todopoderoso, que Él todo lo sabe, que Él es sabio, que Él es misericordioso y que providencialmente tiene el control de todo lo que acontece para cumplir sus propósitos eternos, entre los cuales se halla nuestra propia glorificación para la eternidad en Cristo Jesús. Es de lo que nosotros debemos de echar mano para no quedarnos sumidos y apabullados por el dolor que genuinamente y realmente experimentamos en medio de las situaciones difíciles. De esto es lo que nosotros echamos mano. Pablo le recomienda a Timoteo para que continúe firme en su vida en Cristo como un instrumento de Él. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea, ¿pero cómo? Echa mano de las promesas eternas, echa mano a algo que trasciende a lo que tal vez estés experimentando, a la cual asimismo fuiste llamado, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Hermanos, quien se sume en la tristeza, en el dolor, en la aflicción, en la desesperación, quien se sume en ello, perdón que tenga que decirlo, pero es la forma que como la palabra del Señor nos sacude a nosotros mismos cuando nos impulsa a estar gozoso en toda situación. Pero quien se hunde en la tristeza, se hunde profundamente dentro de sí mismo. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Esto puede describirse como: se trata de mí. Eso es lo que siento, lo que me acontece, lo que me preocupa, lo que me duele, lo que consume mis pensamientos continuamente hasta el agotamiento. ¿Y sabes qué es eso? Eso es un ensimismarse y un centrarse demasiado que no conviene a los creyentes en mí mismo. Pero es lo que siento, es verdad. Y todos lo experimentamos. Pero quedarse allí es un ejercicio ególatra. Es un ejercicio de que toda la existencia gira en torno a mí mismo, pero lo que estoy sintiendo se trata de mí. Precisamente esto es parte del llamado a estar gozoso. Trasciende a ello. Estando allí, levanta tus ojos a Dios. Trasciende a tus penas mirando a Dios. Porque si te miras a ti mismo y a tus situaciones y a tus dificultades y no ves al Dios glorioso que tienes y sus atributos y sus planes perfectos en Cristo Jesús para nosotros, entonces vamos a estar continuamente metidos en esa condición de dolor y depresión, y este mandato de estar siempre gozosos va a ser incumplible. Levantar nuestros ojos desde allí, trascendiendo a nuestras penas, mirando a Dios, así podemos gozarnos por quien Él es y porque nos sabemos objeto de su amor en Cristo Jesús. Quiero terminar en una reflexión de un devocional que escribió John Henry Howitt, que ha sido descrito por algunos a final del siglo XIX, principios del siglo XX, como uno de los predicadores más poderosos en habla inglesa. Congregacionalista, sin embargo, sirvió en una iglesia presbiteriana también, y en congregaciones reformadas. Él escribió lo siguiente:
El gozo cristiano es un talante independiente de nuestras circunstancias inmediatas. Si dependiese de nuestros alrededores, entonces sería tan incierto como una vela ardiente sin protección en medio de ráfagas de viento. En un momento, la vela arde clara y firme. Al siguiente, la llama salta al mismo borde de la mecha y da poca o ninguna luz. Pero el gozo cristiano no tiene relación alguna con el efímero contexto de la vida y por ello no es víctima de un día fugaz. En un momento mis circunstancias están dispuestas como un soleado día de junio. Poco después se vuelven a disponer como un día tenebroso de noviembre. Un día estoy en las bodas, al siguiente estoy junto a un sepulcro abierto. Si los días son mutables como el tiempo, pero el gozo cristiano puede ser persistente, ¿dónde reside el secreto de su gloriosa persistencia? Y responde, aquí está el secreto. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dice el Señor. En los días cambiantes, Él no cambia ni se cansa. No es un compañero de buen tiempo para dejarme cuando el año se halla oscuro y frío. No recoge mis días de próspera fiesta, no escoge mis días de próspera fiesta para no ser hallado en mis días de empobrecimiento y derrota. No se muestra solo cuando llevo una guirnalda para ocultarse cuando llevo una corona de espinas. Está conmigo todos los días prósperos, los días de adversidad, días en que doblan las campanas de duelo y días cuando replican las campanas de bodas. Todos los días, el día de vida, el día de la muerte y el día de juicio. Allí está Él. Esta es la fuente de mi gozo. Padre, gracias, Señor.